introducirnos un poco en el tema del ADN fetal en sangre materna. Yo creo que para todos es un concepto que nos ha tocado estudiar para poder entender. La mayoría de nosotros no tenemos digamos, un entrenamiento fuerte, aparte pues, de lo que debemos tener como perinatólogos en genética. Y es muy importante que a la hora de nosotros tener un recurso de diagnóstico, de tamizaje prenatal como el ADN, pues sepamos muy bien qué es lo que estamos solicitando y cuál es el recurso que realmente tenemos para poder optimizar su uso. Todo esto viene del concepto que conocemos de que cada vez nos concentramos más en identificar riesgos en maternas y en fetos en el primer trimestre de la gestación, que es lo que conocemos como la inversión del control de la pirámide prenatal. Y también sabemos que toda esta asesoría y toda esta identificación de riesgo en el primer trimestre tiene una base muy fuerte en la detección de aneuploidías. Vamos a pasar por esta charla por aspectos como cuál ha sido la evolución de los métodos de tamizaje convencionales para aneuploidías, cuál es la evolución del DNA fetal como método de tamizaje también, porque también lleva muchos años en estudio, solo hasta ahora que se ha vuelto comercial, digamos que lo incorporamos en la práctica clínica. Vamos a entender un poquito sobre cuáles son esas técnicas de medición del DNA fetal, algunos aspectos técnicos, y vamos a entender finalmente cuál es el rendimiento real de esta prueba comparado con lo que tenemos hoy en día y cómo lo podemos utilizar en la clínica. Todos sabemos que la única manera de hacer diagnóstico, o sea, la palabra diagnóstico, que implica una sensibilidad de 100% para identificar una enfermedad con una tasa de falsos positivos de 0%, para identificar aneuploidías son los test invasivos. Tanto la amniocentesis como la biopsia de vellosidad corial siguen siendo el gold estándar y el único mecanismo diagnóstico de aneuploidías en la gestación. Entonces, basados en ese concepto, pues sabemos y no se nos olvida que el gran problema de estas técnicas invasivas pues es el riesgo de aborto que hay pues concomitante a este tipo de exámenes. Y para eso pues hemos tenido el recurso de los estudios de tamizaje en los cuales pues vamos a identificar un grupo de afectados o un grupo de pacientes de alto riesgo a los cuales pues deberíamos hacer esas pruebas invasivas para confirmar o descartar el diagnóstico que estamos sospechando. Históricamente conocemos que la edad materna fue el primer método de tamizaje con una sensibilidad pues muy baja para identificar niños con síndrome de Down, y que basados en las descripciones históricas de Langdon Down pues empezamos a buscar estos niños en las ecografías, buscando toda esa fisionomía que nos describió Langdon Down, y fue cuando empezamos a utilizar la translucencia nucal como método de tamizaje, y esto nos ayudó a aumentar esa tasa de detección que nos daba la edad materna de 30% a un 80%. Y en el tiempo seguimos adicionando más y más cosas a este tamizaje, tratando de identificar estos niños con aneuploidía, y después de esto vino el suero materno, la beta-HCG y la proteína asociada al embarazo, que junto con la translucencia nucal y la edad materna me ayudan a identificar el 90% de los niños con síndrome de Down. Y hemos utilizado todos estos mecanismos de manera diversa en tamizajes combinados, en tamizajes integrados. Hemos aprendido a hacer los diferentes marcadores ecográficos y sumarlos a la edad y a la bioquímica, obteniendo unas tasas de detección cercanas al 97%. Y hemos hecho primero la ecografía y después la bioquímica, o a veces primero la bioquímica y después la ecografía, y hemos utilizado de mil maneras este tamizaje combinado para poder identificar pacientes de alto riesgo. Pero hoy en día tenemos un recurso que viene desde hace muchos años en continua evolución, y como les decía inicialmente, pues hasta ahora empezamos a conocer más a fondo de estos mecanismos, porque pues ahora se han vuelto, digamos, mucho más efectivos y pues son comerciales. Todo el cuento del DNA fetal empezó en los años 50, cuando se podían identificar o se pudieron identificar por primera vez células fetales en el torrente sanguíneo materno. Entonces estas células fetales, que podían ser linfocitos o eritroblastos en la mayoría de las veces,
se identificaban gracias a los antígenos específicos que solo existían o que solo existen en las células fetales. El gran problema de esto, las células fetales, es que vienen en muy bajita proporción, hay muy poca cantidad de estas células fetales en sangre materna y recuperarlas es extremadamente difícil. Además, estas células pueden durar hasta 27 años después de un parto, entonces muchas veces eran un factor de confusión importante. Uno de los primeros estudios que se hizo con células fetales en sangre materna fue el NIFTY, que se publicó en el 2002, y fíjense que nos sirvió, pues, o digamos, determinó dos cosas, que servía para determinar el género, que eso era muy importante en las enfermedades ligadas al cromosoma X, y nos sirvió también para identificar aneuploidías. Pero fíjense que la tasa de detección de aneuploidías con las células fetales pues no es superior a lo que nosotros obtenemos con el tamizaje combinado. Más adelante, en el 97, Dennis Law publicó por primera vez el concepto de que el DNA que está dentro de las células fetales también se encuentra de manera libre en el torrente sanguíneo de la madre. Y describió que más o menos cuando uno toma una muestra de sangre de la madre y uno mira el DNA libre total que hay en la sangre de la madre, 5 al 10% de todo este DNA es de origen fetal. Entonces, con este gran descubrimiento se empezaron a hacer, digamos, los primeros avances para poder hacer diagnóstico con ese DNA libre fetal en sangre materna. ¿Y qué hay al respecto? Se sabe que el DNA fetal está en la sangre de la madre aproximadamente desde la semana 5 de gestación, y ese DNA proviene en su mayor parte de la lisis de las células trofoblásticas dentro del torrente sanguíneo materno. La gran ventaja de este DNA es que, a diferencia de las células, desaparece a los 30 minutos de que la señora tiene el bebé. Entonces es un método, digamos, muy conciso del embarazo que estamos evaluando, o del presente embarazo que estamos evaluando en ese momento. Nos han confundido un poquito con estos términos en la literatura para los que no somos genetistas, porque cuando uno se pone a leer sobre DNA libre en sangre materna, entonces le empiezan a hablar de la secuenciación masiva en paralelo y del análisis selectivo de secuencias y de los SNPs. Vamos a tratar de poner este concepto de cómo es la técnica de identificación y cuantificación del DNA en términos, voy a tratar de hacerlo en términos muy simples. Esta secuenciación masiva en paralelo, que es lo que nosotros vemos como MPSS en los diferentes artículos, no es más que lo que se obtiene de una muestra de sangre materno, se centrifuga, se obtiene una cantidad de DNA libre que está combinada, la de la mamá con la del feto, gracias a la amplificación y a la fragmentación de este DNA. Esto se mete en un aparato que se llama un secuenciador, y el secuenciador lo que hace básicamente es leer esos fragmentos de DNA. Los lee, y cuando los lee, ese secuenciador sabe cada fragmento de qué cromosoma proviene. Entonces, lo que hace finalmente esta técnica es coger toda esta información que está en el DNA libre y ubicarlo por cromosoma y hacer un conteo de la cantidad de DNA de cada cromosoma. Cuando uno ve la cantidad de DNA libre en un cromosoma cualquiera y lo compara con el del cromosoma 21, uno ve que son proporcionales. Pero en un niño con trisomía 21 se libera más cantidad de DNA proveniente del cromosoma 21, y es por eso que la proporción de DNA del cromosoma 21 en sangre materna de madres con fetos con síndrome de Down pues está aumentado, y la proporción entre el DNA materno y el DNA fetal está alterado. Es así básicamente como se determina el síndrome de Down por el método de secuenciación. Básicamente lo que ustedes ven aquí,
Se sabe cuál es la cantidad de material genético del cromosoma 1, del cromosoma 2, y se compara con el del cromosoma 21, y si este es mayor que el resto de los cromosomas, pues el niño tiene una trisomía 21. Este es básicamente el mecanismo por el cual se obtienen los resultados. El análisis selectivo de secuencias cromosómicas es exactamente lo mismo, pero no analiza todos los cromosomas, sino solo los cromosomas de interés, el 3, el 18, el 21 y los cromosomas sexuales. Y los famosos SNPs, que son los polimorfismos de nucleótido único, es una técnica en la cual se lee de la misma manera el DNA, pero gracias a que cada uno de nosotros tiene unos nucleótidos diferentes a los de las otras personas, lo que nos hacen únicos entre dos personas, lo que hace el secuenciador es que es capaz de identificar cuál es el DNA que proviene de la mamá y cuál es el DNA que proviene del feto, y así es como identifica una mayor proporción de DNA proveniente del cromosoma 21. Entonces, espero haber sido clara más o menos en la técnica. Es muy importante que uno sepa de dónde viene esto, porque es que lo estamos utilizando ya de manera más frecuente, y pues uno tiene que saber qué está pidiendo y para qué. ¿Qué es importante de la técnica? Que cuando yo voy a analizar el DNA fetal en sangre materna, yo tengo que tener una proporción mínima o una cantidad mínima de ese DNA fetal en la sangre de la mamá, y ese porcentaje mínimo debe ser de un 4% para yo poder identificar niños con trisomía 21 bajo esta metodología. Y ese mínimo se alcanza a partir de semana 10 de gestación. Entonces, ¿qué se deriva de acá? Que yo solo puedo utilizar esta técnica, o la puedo solicitar, o voy a obtener resultados a partir de semana 10 de gestación. Hay unos aspectos técnicos importantes, y es que como el DNA fetal está diluido en la sangre materna, pues mientras más masa corporal tiene una mamá, mayor es la dilución de ese DNA fetal en la sangre materna. Entonces, las pacientes con alto índice de masa corporal, las pacientes obesas, es mucho más difícil obtener una muestra o un buen resultado de DNA fetal en sangre materna. Todos los estudios que se han hecho, esto es un metaanálisis de todos los estudios que se han hecho de la utilización de este mecanismo para identificar niños con trisomía 21. La tasa de detección general, cuando uno suma todos estos estudios, es alrededor del 99% para trisomía 21, o sea, este test de tamizaje detecta el 99% de las trisomías 21, pero la mayor ventaja es que solamente tiene un 0.08% de falsos positivos. Entonces, si uno compara con todos los métodos de tamizaje que tenía anteriormente, pues obviamente en su orden, este es el que mayor tasa de detección tiene, con menor tasa de falsos positivos. Pero es muy importante detenernos acá, porque esto que nosotros llamamos NIPD o NIPT, o sea, Non-Invasive Prenatal Diagnosis o Non-Invasive Prenatal Test, no es ni diagnóstico y es tan no invasivo como todos los anteriores. O sea, sinceramente para mí el nombre está mal puesto. Lo que estamos simplemente enfrentando hoy en día es un excelente método de tamizaje. Vuelvo y digo, no es diagnóstico. Y es no invasivo como el resto de los exámenes de tamizaje que tenemos hasta el momento. Lo que pasa es que es mucho mejor en términos de sensibilidad. Entonces, ¿de qué se trata esto y cómo lo tenemos que ver? Si nosotros tenemos una población de 1000 embarazos, por la prevalencia de trisomía 21 deberíamos esperar aproximadamente unos 200 niños con trisomía 21. Si yo hago un DNA fetal libre a todos estos 100.000 embarazos, voy a identificar 198 de los 200 niños con trisomía 21. Pero fíjense que como yo lo estoy aplicando de manera universal a todos los embarazos, yo voy a incluir en estos positivos
80 niños del grupo de los normales que realmente no tienen síndrome de Down. O sea, si yo aplico el DNA fetal libre a estos 100.000 embarazos, me van a salir positivos 270 niños y solamente 2/3 de esos 270 realmente tienen síndrome de Down. Entonces, hay que ver que sigue siendo un test de tamizaje y hay que entender el concepto de que tiene tasa de falsos positivos también como cualquier otro método de tamizaje. Eso con trisomía 21. Con trisomía 18, la tasa de detección o sensibilidad también es muy buena, 96.8%. No es igual a la de trisomía 21, pero es lo suficientemente buena. Y la tasa de falsos positivos es del 0.15. Con trisomía 13 baja un poquito la sensibilidad al 92%, tasa de falsos positivos del 0.20%. Entonces ahí que es importante. Si yo tengo un riesgo basal, porque todos tenemos un riesgo basal, todas las mujeres tenemos un riesgo basal de tener un hijo con aneuploidías. Gracias a esta tasa de detección y a esta tasa de falsos positivos, voy a tener un número por el cual modificar el riesgo basal una vez aplico el DNA fetal. Es decir, si la prueba me sale positiva, yo debo multiplicar el riesgo basal por 1240 más o menos. Si la prueba me sale negativa, debo disminuir el riesgo basal en un factor de 100. ¿Cómo puedo aplicar yo este método de tamizaje? Y hay una propuesta de 3 modelos para poder saber yo a quién le solicito yo el DNA fetal. El primero, y lo estábamos hablando ahora en la conferencia anterior, es el modelo de tamizaje universal, en el cual yo le aplico o le hago DNA fetal a todas las mamás en embarazo. ¿Qué pasa con eso? Que si yo tengo un tamizaje, voy a tener una tasa de detección de 98-99% de trisomía 21 y voy a tener una tasa de test invasivo de un 1%. El gran problema con eso es que el test es muy costoso y obviamente en este momento no es costo efectivo aplicárselo al 100% de las mujeres embarazadas. En los estudios en los cuales se ha hecho el tamizaje universal, sí hemos aprendido muchas cosas de la prueba. La primera es que si yo lo voy a aplicar de esa manera, de forma universal, yo debería primero hacer una ecografía confirmatoria en semana 10 del embarazo, donde yo vea que el feto es viable, donde yo vea dónde está ubicado y donde yo determine obviamente el número de fetos. Y en ese momento debería tomar la muestra para el DNA. En semana 12 yo debería traer a la señora nuevamente, obviamente para hacerle la ecografía de tamizaje, porque ese es el momento en el que yo debo identificar las malformaciones y debo identificar cualquier, digamos, cosa que obviamente yo no vea con el DNA fetal, y en ese momento debo leerle a la paciente el resultado de su DNA fetal. El resultado más o menos está en unos 9 días, pero en la mayoría de los casos lo tiene uno en 2 semanas, y hay que tener en cuenta que hay un porcentaje que no es muy alto de pacientes, 4%, que yo no puedo obtener un resultado con la primera muestra y debo someterla a una segunda muestra. En esa segunda muestra yo obtengo el resultado solo en la mitad de las pacientes, entonces en general yo voy a tener un 2% del total de pacientes a las que yo le pido DNA fetal que no puedo obtener un resultado, eso también hay que tenerlo en cuenta. Obviamente muchas de las sociedades científicas se han ido en contra del tamizaje universal, por lo que hablamos, no es costo efectivo, y hoy en día están proponiendo hacer DNA fetal exclusivamente en las pacientes de alto riesgo. Pero esto es el peor método que nosotros podemos hacer y les voy a contar por qué. Porque si nosotros hacemos el DNA fetal solo en las pacientes que salen alto riesgo del tamizaje combinado, yo estoy sumando la tasa de falsos negativos del primer tamizaje
más la tasa de falsos negativos del segundo tamizaje. Recuerde que son 2 tamizajes. ¿Y qué termino haciendo con eso? Bajando la tasa de detección o la sensibilidad total para trisomía 21. Entonces miren que es la peor forma de aplicar el método. Finalmente la propuesta, aquí me quedo un minuto, es hacer un tamizaje contingente con el DNA. Entonces yo debería aplicar tamizaje combinado de primera línea, o sea, la translucencia nucal y la bioquímica si usted la tiene, o los marcadores ecográficos normal. Y si la paciente es de alto riesgo, tiene un riesgo mayor de 1 en 10, yo voy directamente a un test invasivo. Si la paciente es de bajo riesgo, es decir, menor de 1 en 2500, yo simplemente la cito para ecografía en segundo trimestre. Pero si el riesgo es entre 1 en 11 y 1 en 2500, le aplico el DNA fetal. Si el tamizaje es positivo, igual tengo que hacer un test invasivo. Acuérdense que esto no es confirmatorio. Y si es negativo, pues la paso a ecografía en semana 20. Y si no tiene ningún resultado, puedo utilizar el riesgo del tamizaje combinado para definir qué hago. Si le hago un test invasivo o no le hago nada. Esto implicaría que yo le hago DNA fetal solo al 25% de mi población. Y aparentemente es la forma más efectiva de utilizar el DNA fetal como recurso. Tendríamos una tasa de detección para las 3 aneuploidías del 97% y yo bajo mi tasa de test invasivos al 0.9%. También lo puedo utilizar en gemelos, aunque no hay muchos estudios, también parece que tiene unas buenas tasas de detección en gemelos. Sirve para identificar otro tipo de alteraciones como las triploidías, por ejemplo, la monosomía X, aunque no tiene tasas de detección mejores que el tamizaje combinado que utilizamos usualmente. Y hoy en día tenemos test que nos identifican microdelesiones como el síndrome de DiGeorge o alteraciones de los cromosomas sexuales. Sin embargo, todavía faltan muchos estudios para determinar bien cómo vamos a utilizar esos otros beneficios del DNA fetal. Finalmente, esto es un cuadro de resumen de la utilidad del DNA fetal para las diferentes alteraciones genéticas que podemos identificar gracias al DNA fetal. Y como conclusión, el DNA fetal es el método de tamizaje no diagnóstico más eficiente que hay hoy en día en el mercado para trisomía 21, pero hay que tener en cuenta que sigue sin ser diagnóstico. Es menos eficiente para trisomía 18 y trisomía 13, pero sigue siendo suficientemente bueno. La mejor ventaja es que disminuye la tasa de procedimientos invasivos y por lo tanto el riesgo de aborto que conlleva esos test invasivos. No es un método costo efectivo para hacerlo de manera universal en nuestro medio y no hacerlo por muchos años. Y lo mejor es aplicarlo de manera contingente haciendo primero el tamizaje de primer trimestre. Si lo va a utilizar, primero identifique a quién se lo va a solicitar. Seguramente en nuestro medio va a ser de manera universal a quien lo pueda pagar, porque así es como lo estamos haciendo, o en pacientes de riesgo intermedio que también lo puedan pagar, porque pues finalmente ningún seguro va a cubrir esto, y con mucho cuidado en pacientes que tengan algún tipo de hallazgo o malformación más allá del primer trimestre de la gestación. Recuerden que debe pedirlo desde semana 10 en adelante y recuerde decirle a su paciente que tiene una probabilidad del 2% de que ella no pueda tener ningún resultado de esta prueba. El costo comercial a nivel mundial está más o menos entre $500 y $2.500 y faltan estudios, pero si usted tiene alguna paciente con embarazo gemelar en la cual quiera aplicar el DNA fetal para aneuploidías, lo puede hacer por la evidencia que hay disponible. Muchas gracias.